humanidad hoy día está presentando una condición de salud bien compleja. Una de las razones de que estemos hoy día preocupados de este problema tiene que ver con su implicancia en la salud pública, particularmente con una pandemia de la obesidad. En el año 2004 ya la Organización Mundial de la Salud establece una necesidad de atender este fenómeno. Y eso nos afecta en nuestros procesos de desarrollo, tanto en los procesos de crecimiento como en los procesos de envejecimiento. Por tanto, yo agradezco la oportunidad de poder incluso partir en la jornada con un mensaje desde esta línea que creemos que es tremendamente relevante. Y además es bastante lúdica, nos permite desarrollar acciones en conjunto, relacionando con otros y de una manera bien agradable. Pero eso también nos lleva a generar una cantidad de dudas impresionantes. No sabemos cómo partir, por dónde. Hoy el senador nos presentaba una serie de inquietudes relevantes. O sea, no sabemos qué va a suceder. 240 años, si apenas sabemos vivir 50, 100. ¿Cómo viviremos después? ¿Y en qué condiciones? Las mismas preocupaciones comparto con el señor intendente. ¿Qué hacemos después de los 100? Si a los 60 nos están diciendo que ya prácticamente no somos parte de la sociedad. Por tanto, tenemos que cambiar, tenemos que pensar de una manera distinta, ver el mundo desde otra perspectiva, mirarlo en proyección, pero no cuando estemos ahí, sino que desde cuando partimos. Y ese trabajo cíclico, recurrente, nos obliga a pensar de distintas maneras. Bueno, y ahí aparecían nuestras dudas también, de qué íbamos a conversar hoy día. Sobre la actividad física, seguramente hay varios que ya conocen. A propósito, 1-0 va ganando Chile. Buena noticia. Pero también nos preguntábamos a quién atender. ¿Quiénes son los sujetos prioritarios de atención? Pueden ser los niños, porque son el futuro del país, el futuro de la sociedad. Pero esos niños son atendidos o son protegidos por los adultos. Estos adultos que se supone que tienen ciertas condiciones, ciertas visiones, ciertos dominios, ciertos manejos, que no necesariamente están siendo replicados o están siendo orientados hacia esos niños. Tenemos una población productiva importante, mucha gente hoy día trabaja, genera recursos, está intentando mejorar la condición de vida. Y hoy día padre y madre abandonan el hogar para poder desempeñarse en las funciones laborales y profesionales. Y esos niños quedan al cuidado de otros. Y muchas veces esos otros son los abuelos o las personas mayores, que si no tuvieron un buen desempeño en etapas iniciales, lo más probable es que generen alguna restricción, algún cambio, alguna situación compleja con estos niños. Es decir, no vamos a dar todas las oportunidades. Entonces, cuando nos preguntábamos a quién atender, nunca encontramos quién era primero, si a los niños, a los adultos o a los adultos mayores. En definitiva, para que la cosa funcione, a todos. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuánto? Todo lo que podamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podamos. Bueno, pero focalizamos en un tema bien en particular. Cuando hablamos de actividad física, inmediatamente pensamos en movimiento o pensamos en deporte. Y nosotros creemos que hay otros espacios también de desempeño. Particularmente estamos pensando en que hay una zona gris, una zona intermedia en la cual no nos hemos focalizado profundamente. Hace muy poco, el 4 de julio, no para celebrar el aniversario de otras latitudes, sino que el 4 de julio de este año apareció el resultado de la encuesta nacional respecto a los hábitos deportivos de la población chilena. Indicó que somos 70% sedentarios y la región del Maule, 80%. Es decir, estamos por sobre ese nivel. Es preocupante. Es preocupante si lo miramos desde la perspectiva del número duro, pero también tenemos que observar la otra relación. Hace 10 años atrás, cuando comenzó esa encuesta, éramos el 90%, es decir, en esta década hemos mejorado un 10%. Y esa velocidad de crecimiento es una de las más altas en el país. Entonces, si bien es cierto estábamos mal, hoy día estamos un poco menos mal, pero estamos mejorando rápido. Y eso tiene que ver también con cómo nos estamos preocupando de este fenómeno. Y nos estamos preocupando no solo en atender a aquellos que sí demuestran dominio, habilidad, destreza, que no hay que dejar de atenderlo, porque necesitamos modelos deportivos. Ya les decía, 1-0 Chile. Es decir, necesitamos ese modelo deportivo para que generemos los deseos de querer avanzar.
Pero también tenemos que atender a aquellos que nunca lo hicieron, aquellos que tuvieron a nivel escolar una exención de la actividad física, porque hacía frío, porque no sé, le dolía el pelo o algo por el estilo, o porque no era atractivo, o porque no le veíamos beneficio. Bueno, hoy día, insisto, estamos pagando esa consecuencia. Nos estamos muriendo porque nos estamos moviendo poco. La silla mata, a propósito, así que cuando quieran se levantan, se dan una vuelta y se sientan. Nos hace bien. Y nos dedicamos a estudiar una zona intermedia, como les decía, que no es la inactividad física, como se entiende hoy, porque esa inactividad física está asociada a un sedentarismo, es decir, sedentario es aquel que tiene un gasto calórico muy bajo o aquel que no se mueve, lo que están haciendo ustedes en este minuto, sentados ahí, con un gasto calórico mínimo. Estamos sobreviviendo, estamos en punto rojo, ahí stand-by. Pero nuestra idea es poder trabajar con la mayor cantidad de personas. Sabemos que solamente el 5% de la población nacional practica deporte competitivo. Por tanto, ellos tienen otro foco de atención. Para eso existen instituciones nacionales. Hay un instituto, hay un ministerio que se dedica particularmente a esa área en particular. Están los comités olímpicos, en fin, las federaciones deportivas. Es otro mundo. Pero hay un 60%, 70% de la población que decidió moverse y no sabe cómo. Porque no tuvo esa experiencia o no tuvo ese acercamiento en etapas sensibles. Bueno, esos adultos mayores hoy día están presentando en alguna condición de riesgo. Y lo que queremos estudiar, lo que estamos revisando, desde la región, desde una acción muy local, que es lo que vamos a presentar hoy día, pero con una visión global, es decir, cómo esto afecta a nuestra población, pero también cómo puede afectar a otras poblaciones. Tenemos una ventaja. Esto pasó en Europa hace una década. Ya sabemos cuáles son los problemas que pueden enfrentar. Sabemos cuáles son las complicaciones. Por tanto, tenemos una ventaja comparativa y podemos actuar en consecuencia. Es decir, nos estamos adelantando. Ellos nos abrieron el camino, nosotros estamos intentando pavimentar aquel y mejorar nuestras condiciones. Pero a veces nos pasamos de la raya. Cuando nos dicen, sabe que usted tiene que consumir deporte, tiene que ser físicamente activo. No se trata de contratar la televisión por cable del canal del deporte. Y tampoco cuando nos dicen, ¿sabe qué? Desarrolla actividades físicas. Una de esas puede sacar a pasear al perro, pero la actividad física no es para el perro, es para nosotros. O cuando nuestras expectativas, ¿no?, nuestras visiones y nuestras frustraciones tratamos de incorporárselas o desarrollarlas con otro. Por tanto, generamos una visión errada, tal vez se desvirtúa el mensaje y no necesariamente llegamos a nuestro objetivo, que en el fondo es generar la atención y el cambio de hábito hacia el movimiento, hacia la actividad física. Nacimos para eso, fisiológicamente, orgánicamente, morfofuncionalmente, nacimos para eso, pero no lo estamos haciendo hoy día. Algunos le echan la culpa a la tecnología, y no es problema de la tecnología, es problema de la decisión de cambio. De la ceja para abajo somos todos iguales. El cambio está arriba, tiene 10 centímetros, nada más. Algunos un poquito más, pero ahí está la zona de cambio. Necesitamos generar esa modificación, entender por qué nos sirve, encontrarle nuevamente el sentido al movimiento. ¿Para qué? Para alcanzar un estado de felicidad. Quisiéramos tener estas caras permanentemente y por mucho tiempo. Y ojalá con caras locales, caras regionales, caras talquinas, o de cada zona que nos corresponda. La interacción con el otro, el mantenimiento de estas relaciones, de estas interrelaciones interculturales e intergeneracionales, son los que nos debiesen permitir aquello. Hoy día estamos perdiendo de vista aquello. Ya no estamos jugando. Perdimos la sensibilidad frente al juego. Nuestro juego hoy día es virtual, para adultos y para niños. Más de uno de nosotros tiene algún juego descargado en el celular, probablemente. Y las consolas son parte del itinerario hoy día de juego de nuestros niños. Pero si empezamos a mirar los que tenemos un poquito más de años, ¿cuántas heridas de guerra tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cuántas cicatrices están en esa rodilla? Y hoy día nos da gusto contar aquello. Pero desafortunadamente nuestros niños de hoy tienen sus rodillitas inmaculadas. No hay ni una marca. Ya no estamos jugando. Antes nos subíamos a los árboles, ¿se acuerdan? Cuando habían árboles también distribuidos en
en la ciudad. No sé qué pasa con las constructoras, es un mensaje aquí a quienes están en esa área, pero no hay árboles en las nuevas poblaciones, en las nuevas villas. Y antes nosotros el árbol era un centro de encuentro. Jugábamos a algo, nos escondíamos, generábamos relaciones, afianzábamos ciertas relaciones también detrás del árbol. O nos escapábamos, era nuestro medio de seguridad, porque mamá no podía subir a la copa del árbol. En fin, hoy día no tenemos eso. Bonitos los espacios, bonitos, pero no tenemos, nuevamente, no encontramos el sentido de ese espacio público, además, que esté disponible para nuestra práctica. Y ahí les quiero mostrar, con este gráfico, cuál es nuestra zona de seguridad. Cuando hablamos de actividad física, lo más probable es que se venga a la mente inmediatamente un rendimiento deportivo, juego olímpico, máxima expresión, que es necesario considerarlo. No la podemos perder, necesitamos ese modelo. Nosotros trabajamos, funcionamos como sociedad, como especie, a través de modelos. Pero hay una zona de seguridad que debiésemos, ojalá, desarrollar en mayor medida. Aquí nos habla de los niveles de intensidad. Cuando nosotros aumentamos el nivel de intensidad, el riesgo se incrementa. Por tanto, debiésemos establecer una línea de base que nos permita sentir placer con lo que hacemos. Por mucho tiempo tuvimos el esquema de la actividad física asociada a un modelo militarizado, o un modelo instruccional, o un modelo de desarrollo biológico. Pero hoy día estamos en un cambio social que nos obliga a mirar desde otra perspectiva. Necesitamos sentir placer por lo que hacemos. De tal manera que con placer tiene mayor probabilidad de incorporarse como hábito y lo mantenemos durante nuestra vida. Y eso lo permiten actividades de menor intensidad, pero de más larga duración, en donde nos permita interactuar con otros de una manera no solamente confrontacional y competitiva, sino que colaborativa. Y ahí aparecen los niveles de intensidad. ¿Cuáles son esos? Los vamos a considerar aquí. Disculpen el lenguaje, el idioma, pero es lo más cercano, ¿no? Mis capacidades y habilidades gráficas todavía no se han desarrollado, me falta más trabajar en eso. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Establecer un estilo de vida activo, que sea permanente, que sea habitual. Y no solo para los adultos mayores, sino que para todos nosotros. ¿Sabían ustedes que los niños deben moverse, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 60 minutos al día? 60 minutos de actividad moderada, vigorosa. Es decir, deben moverse harto. Y nuestros recreos escolares son de 10. Y ojalá que no corran, porque puede producirse algún accidente. Y eso genera alguna complicación para el centro educativo. Mamá, papá, lo primero que decimos al niño, no corra. Pero nos pasamos 2 años intentando de que hable y de que camine. Cuando lo logra, le decimos que se calle y que no se mueva. El resto de la vida. Un segundo grupo de actividades son actividades de moderada intensidad y que ojalá sean relacionales. Es decir, que nos juntemos con otras personas a tener una excusa, primero para reunirnos y luego desarrollar algún cambio en nuestra vida. Y ojalá, si en lo posible, llegar a un modelo de desarrollo de actividad física con 2 componentes particulares. Uno que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza y de la resistencia, es decir, en términos orgánicos estemos en mejores condiciones para la funcionalidad y podamos soportar estos 120 años que se nos ha pronosticado como expectativa de vida en mejores condiciones. 2 a 3 veces por semana, ojalá unos 20 minutos. En no menores de 10, esa es la dosis. Después vamos a ver el resultado. Pero ojalá todos los días desarrollemos actividades de movilidad, de estiramiento y de equilibrio, sobre todo en edades mayores. Ya se planteaba, una de las principales causas de lesión, de enfermedad o de limitación física son las fracturas en los adultos mayores. Hay un riesgo importante porque eso deteriora la calidad de vida y hay un temor, un miedo de la población adulta mayor también en esa área. Por tanto, es necesario atender ese contexto. Así como tenemos la pirámide de alimentos, tenemos entonces nuestra pirámide de actividad física y que pareciera ser que no es compleja y es más barata que la pirámide de alimentos incluso. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde una perspectiva local? Estamos mirando lo que está sucediendo, estamos intentando atender estas relaciones que hay con los distintos sectores. Estamos intentando compartir nuestra experiencia para relacionar esa información y estamos probando algunos métodos en concreto. Estamos tratando de ver cuáles son los mejores modelos
o al menos lo suficientes en nuestro contexto para poder desarrollar estas actividades. En ese sentido, hay una serie de observaciones que hoy día estamos atendiendo y la primera de ellas habla justamente del riesgo en caídas, porque el adulto mayor hoy día tiene un alto riesgo. Y las prótesis, si bien es cierto, están disponibles, aún son inalcanzables para gran parte de la población. En ese sentido, tenemos algunos estudios que están desarrollados, los vamos a dar en un minuto, pero lo más importante para nosotros es la relación que tenemos con la comunidad. Hoy día estamos trabajando con centros de salud, con centros comunitarios, juntas de vecinos, estamos trabajando en la misma universidad con adultos mayores, pero particularmente con un grupo de adultos mayores que están institucionalizados, otro grupo que entendemos que no está atendido en la medida que debiese ser. Muchos de nuestros adultos mayores de estos lugares son abandonados. Y disculpen el término duro, pero así es. Los vamos a depositar a ese lugar. Y no estamos atendiendo en la medida que debiésemos. Asumimos ese desafío como institución. Estamos trabajando con ese grupo porque queremos desarrollar un área de trabajo que nos permita, en alguna medida, dar orientaciones y trabajar con ese grupo para que tengan un buen pasar en lo que les queda de vida. Dentro de las acciones de divulgación también hay algo, así que lo pueden buscar allí, están en algunas revistas científicas, estamos intentando de que sea lo más difundible posible, así es que están las posibilidades para que ustedes conozcan en detalle qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Ahora, en términos concretos, hemos hecho un análisis inicial epidemiológico a nivel regional. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros adultos mayores en nuestra zona? Entendiendo que es una zona rural, desafortunadamente todavía con algunos índices de analfabetismo altos, dentro del más alto del país, aunque Chile tiene un muy buen nivel, pero seguimos teniendo esa complicación. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque se ha estudiado dentro de la epidemiología que las personas que tienen alguna restricción en términos de formación académica, que viven en zonas rurales y de estratos socioeconómicos bajos, tienen mayor tendencia a ser sedentarios y aumentar el nivel de enfermedades crónico-degenerativas. Por tanto, es un grupo de riesgo al cual tenemos que atender. En ese contexto analizamos qué es lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que la población adulta mayor se comporta igual que el resto de las poblaciones. Es decir, los hombres son más activos que las mujeres cuando son actividades vigorosas, pero cuando son actividades moderadas, ellas van por delante. También nos dimos cuenta de que hay dos enfermedades que se están presentando de manera interesante, o dos condiciones de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial y la diabetes. Y esas dos condiciones están asociadas también a la condición de actividad física o al nivel de actividad física. Independiente de este nivel, lo que se nos está diciendo es que las personas que se están moviendo menos están teniendo más riesgo. Y lo descubrimos, lo definimos en nuestra región. Esos son datos locales. Por tanto, nos permite atender también en esa medida esta actividad. ¿Qué hacemos para poder mejorar esta condición? Nos dimos cuenta, a partir de todos los programas estatales, gubernamentales y de otras organizaciones, de que la mayoría de los adultos mayores participan de actividades rítmicas, las clases de baile, la zumba y otros por el estilo, en donde el 98% de los participantes son mujeres, porque los hombres no bailan. Entonces necesitan otro tipo de actividades. Bueno, fuimos a verificar cuál es el nivel de intensidad que permitía alcanzar un rendimiento en términos de condición física, pero que redujera en alguna medida el riesgo en salud. Y establecimos que con trabajos rítmicos de 110 batidas por minuto, estaba bien para individuos que estaban comenzando, que no habían tenido experiencia. Pero aquellos que ya llevan un tiempo trabajando necesitan incrementar ese nivel de intensidad. Y ahí trabajamos con otra variable en términos del sentido del ritmo. Aparte de la intensidad del movimiento, de la actividad, de la música, eran las reminiscencias. Cuando empezamos a utilizar música que era de la época importante para cada uno de nosotros, los niveles de intensidad se incrementaron, las mejorías en las condiciones también se incrementaron, el estado de ánimo se incrementó. Incluso más, tuvimos una experiencia bien especial. Teníamos un grupo en el cual se desarrollaban actividades de laboratorio muy concretas, o sea, aquellas personas que tenían alto riesgo se trabajaban de manera aislada para poder potenciar su desarrollo y favorecer esta condición.
pero abandonaban el programa independiente de que ellos sabían que el beneficio era mayor, porque echaban de menos el relacionarse con el otro, la conversación con el amigo, con la amiga, y el espacio que allí se conformaba. Así que también ese es un área importante. Y lo último que estamos trabajando hoy día es el trabajo con restricción de flujo sanguíneo. Lo que estamos intentando hacer es mejorar la condición de salud en dos áreas fundamentales. Una, que son factores de riesgo. Una, que es la densidad mineral ósea, estructuralmente, cómo nos vamos deteriorando, pero cómo a través de la actividad física podemos generar una modificación positiva. Si no vamos a generar un aumento en la masa ósea, en nuestros huesos, en nuestra estructura, al menos vamos a reducir la tasa de pérdida. Y eso también es un valor interesante, porque si nosotros reducimos eso, vamos a reducir el temor de las personas incluso a salir de su casa. Hoy día el adulto mayor tiene mucho más espacios. Afortunadamente tenemos esa posibilidad, pero está teniendo temor porque no estamos preparados como estructura social ni como estructura arquitectónica. Nuestras calles no están preparadas para el adulto mayor, nuestros edificios no están preparados para el adulto mayor, no están preparados para la integración ni para la diversidad. Ahí tenemos una deuda en términos de política pública, de qué manera podemos desarrollar aquello. Esperamos que con estas informaciones podamos, en alguna medida, generar un poco esa sensibilidad y dar algún dato concreto para generar estos cambios sociales. Este mismo trabajo nos permitió decir, ¿sabe qué? Podemos mejorar la capacidad muscular. Si nosotros tenemos aumento en la tonicidad muscular, nuestra funcionalidad va a mejorar. Vamos a poder hacer la cama incluso. Nos vamos a poder agachar, vamos a poder ir al supermercado, vamos a poder subir 2 pisos. En muchas de las casas de hoy día que tenemos 2 pisos. Como ya me están apurando, solamente un mensaje final. Recuperemos nuestro espacio. Esto no es un problema ni de adultos, ni de niños, ni de adultos mayores. Es un problema de la población en general. Y lo tenemos que trabajar desde esa perspectiva. Nosotros entendimos que el modelo no es unicausal. Por tanto, para poder generar cualquier cambio, cualquier ayuda, necesitamos trabajarlo desde una perspectiva multidimensional. Y ese es el objeto nuestro y la invitación a quien quiera incorporarse a nuestro trabajo. Y así, si nos invitan también a otros, es interesante porque podemos tener distintas visiones para el mismo fenómeno. Muchas gracias.